presento al doctor Leonardo Ruiz. Él es el fundador y director de programas de educación y comunicación en Neuroscience Health Foundation, esta fundación que se dedica mucho más a temas de investigación en psiquiatría y neuropsiquiatría. Él es médico por Universidad La Salle y psiquiatra y neuropsiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que aquí queremos muchísimo a este instituto. Varios tenemos la fortuna de ser pacientes o de haber pasado por el instituto. Muchísimas gracias, Leonardo, por darnos estas pláticas. Esperemos que en verdad este sea el inicio de una relación que tengamos entre fundaciones para poder ayudar a los pacientes en este tema de la salud mental que se puede volver tan complicada. Gracias, Leonardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, seguro que por aquí vamos a estar en esto de las sesiones y de las pláticas. Y yo, listo. Va. Estamos hablando obviamente de salud mental. También sabemos que el 13 de enero es el Día Mundial contra la Depresión, pero yo creo que empezamos por el principio y más porque, como te digo, pues es la primera plática que tenemos. ¿Nos puedes explicar qué es la salud mental? Tenemos como muy identificado la salud del corazón o del pulmón y en especial la mayoría de quienes estamos aquí conectados o que somos pacientes o familiares de personas con esclerosis múltiple o enfermedades desmielinizantes que están en el cerebro, sabemos que el cerebro se enferma. Entonces, la salud Ujú. mental, ¿qué es? ¿Y dónde está la mente? La mente está en el cerebro, es el cerebro el que se enferma, es la mente, no sé, tú explícanos. Ok, dentro de esas preguntas que haces, incluyes una muy compleja que muchos filósofos desde hace mucho tiempo e investigadores han tratado de responder de esto de dónde está la mente. Pero al final de cuentas, sí, o sea, el punto es que la mente se encuentra en el cerebro, porque no hay otro órgano que se encargue de realizar las actividades que tiene el cerebro. Entonces, al final de cuentas, el cerebro es una compleja conexión neuronal que sirve para muchas funciones. Funciones que van desde la cuestión muy básica, ¿no? El cerebro primitivo que compartimos muchos animales, ¿no? Más evolucionados, entre comillas, pongámoslo así, y animales sin tantas funciones cerebrales. Por ejemplo, el sistema nervioso central se encarga desde regular la temperatura del cuerpo, regular la frecuencia cardíaca, tiene un centro que regula nuestras respiraciones y esas actividades las realiza de manera automática. O sea, no tenemos que estar pensando o ordenando de manera consciente, respira, 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 corazón late, ¿no? Ese tipo de cosas. De ahí nos podemos ir hacia arriba en cuanto a la evolución de la complejidad de las funciones del sistema nervioso central, que incluye el sensorio, ¿no? En general, todas las facultades sensoriales que tenemos los seres humanos, como la vista, el oído, el tacto, la propiocepción, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con sí, con la sensibilidad. Otra tiene que ver con la parte motora, ¿no? Que nos ayuda a poder movernos, desplazarnos, etcétera. Realizar cualquier actividad motora con nuestro cuerpo. Y ya de ahí vienen otros procesos mentales mucho más evolucionados que tienen que ver con esta cuestión de procesos complejos como la planeación, la organización, y que se van hasta arriba, hasta cuestiones mucho más complejas como la imaginación, ¿no? Entonces, tenemos así una cantidad de funciones cerebrales vastísimas y muy complejas, pero aquí lo importante es saber que todas esas funciones tienen, ya sea están reguladas por regiones específicas del cerebro, y si nosotros lesionamos o afectamos una parte específica del cerebro, muy probablemente podamos afectar una actividad eh, directa, ¿no? Al cerebro. Es decir, nosotros, como ustedes ya
pues lo han visto, ¿no? O lo conocen, pues si se lesiona algún nervio específico que tenga que ver con la visión, pues se afecta esa parte. Si tenemos alguna lesión cerebral en alguna región que afecte sensibilidad o motricidad, pues se afecta esa parte. Pero la pregunta que se hace es ¿en dónde está la mente? Bueno, no hay una estructura específica donde podamos identificar, bueno, esto es la estructura cerebral que involucra la mente, sino que es más bien la interconexión en muchas regiones neurológicas que nos hace saber que nosotros somos nosotros, cuáles han sido nuestras experiencias pasadas, ¿no? ¿Por qué sabemos que preferimos tomar agua fría o agua caliente? ¿Por qué nos gusta más el clima templado o el clima frío? ¿Por qué nos gusta todas las cosas que nos gustan? Eso tiene que ver con experiencias propias de vida que se va forjando en otras estructuras cerebrales que al final de cuentas nos dicen que es la mente. Entonces, la mente es una cuestión bastante compleja, pero al final de cuentas, esa mente está relacionada también con procesos emocionales, porque al final de cuentas, ¿no? El 14 de febrero, que será pues en un mes, a lo mejor no, nos toca por ahí otra sesión del 14 de febrero, y mucha gente ubica siempre al 14 de febrero pues con el corazón, ¿no? Entonces siempre dices, no, el corazón, el amor es la relación directa. Pero a mí me gustaba más la analogía que hacían desde la carrera. Nos decían, no, este no es el día de San Valentín, ¿no? Este es el día del sistema límbico. Y sabemos que el sistema límbico es otra red de conexiones neurológicas que se involucra con fenómenos afectivos. Entonces, el cerebro, o sea, la estructura cerebral también regula las emociones que nosotros tenemos. Entonces, al final de cuentas, todas estas funciones que se realizan de manera simultánea, de manera paralela y que van entrelazadas constantemente, pues hacen que se forme esta cuestión del cerebro, del cerebro, perdón, de la mente. Entonces, ¿para qué o qué es la salud mental? Contestando, tratando de contestar tu otra pregunta. La salud mental tiene que ver con un estado de bienestar emocional de nuestros pensamientos y de nuestras acciones que ayudan a que una persona desarrolle todas sus habilidades de la mejor manera, que pueda trabajar, que pueda estudiar y que pueda hacer frente a los problemas que se le van a presentar en su vida. Entonces, con esto que me refiero a salud mental, pues es tratar de resolver los problemas a los que nos vamos a enfrentar de una manera más sana. La salud mental involucra muchos aspectos y desde la pandemia, por lo menos, se ha estado hablando mucho más en foros, por ejemplo, como este, que creo que es un foro importante, pero si ustedes se fijan también en la comunicación social a través de conferencias gubernamentales o de otras ONGs o de otras fundaciones, el tema de la salud mental creo que va tomando mucho más relevancia. Y sobre todo porque ha permitido que se hable mucho en medios electrónicos, ¿no? En televisión, en radio, pero el uso de estas herramientas como lo estamos haciendo ahorita también nos ayuda bastante. Entonces, aquí el punto de la salud mental es que hemos dicho, o dije hace rato, que es que sirve para tratar de resolver nuestros problemas, pero de una manera sana, ¿no? Porque los problemas se pueden resolver de muchas maneras, pero eso no quiere decir siempre que vaya a ser benéfico para la persona. Y aquí, al final de cuentas, lo que se busca con esto de la salud mental es que la persona pueda desarrollar todas sus actividades, todas sus habilidades y que tenga un disfrute y un goce, que de hecho ese es el objetivo principal de la recuperación del paciente. Porque se tiene como muy catalogado que la psiquiatría luego es nada más dar medicamentos sedantes, ¿no? O que duermen a las personas o que los calmen, pero en realidad no.
en realidad la función del tratamiento farmacológico en psiquiatría tiene que ver con el retorno a la funcionalidad y al disfrute que tiene la persona. Entonces, bueno, podemos entender que salud mental es mucho más que sentirte bien y creo que esto nos ayuda a que a lo largo del año podamos ir tratando los diferentes temas que ahorita nos mencionabas. Y una de las preguntas que tenía para hacerte es, ¿cuáles son las enfermedades que trata la salud mental? Ya Lulú nos pone aquí en el chat un tema del que quiere que se hable, que es la memoria. La memoria también está dentro de la salud mental. Si nos puedes dar así como una lista de salud mental, son estas enfermedades. Tenemos muy en la mente depresión y ansiedad, justo por lo que Ajá, dices, que la tratan mucho los medios. Pero ¿qué otros temas involucra la salud mental? exacto. Y mira, voy a aprovechar esa pregunta que hacen, sobre todo para tratar de hacer una diferencia entre dos conceptos. Un concepto es el que tenemos en psiquiatría desde hace mucho tiempo arraigado de los diagnósticos psiquiátricos, ¿ok? Del cual podemos hacer una lista y te puedo mencionar algunos enseguida. Y la gente siempre se queda con la idea de que el médico o el psiquiatra siempre está con el diagnóstico así, no se tiene que catalogar como alguna enfermedad en específico. Y con la pregunta que hacían hace rato con la memoria como tal es un proceso neurológico, es un proceso mental. Ese proceso mental se puede enfermar, ¿ok? Y se puede enfermar debido a muchas causas. Por ejemplo, enfermedades como que les ocurre a los pacientes con demencia tipo Alzheimer tienen afectación en la memoria. Y ese es como el principal enfermedad que siempre nos viene a la mente, ¿no? Alguien con problemas de memoria seguro tiene Alzheimer. Pero eso no es cierto en todos los casos. ¿Por qué? Yo te podría decir porque una persona, pongámoslo así, sin ninguna patología sana, que se mete a boxear, ¿no? Y le dan un mal golpe, seguramente va a tener o puede llegar a tener alteraciones en la memoria sin que tenga un diagnóstico de Alzheimer. Entonces estamos hablando de dos cosas paralelas, pero que tenemos que identificar si son patologías propias o identificadas o diagnosticadas o integradas en el catálogo de los diagnósticos que utilizamos los psiquiatras, que es el DSM-5, ¿no? Es el manual diagnóstico de psiquiatría que se utiliza de manera global y ese sí incluye todos los diagnósticos, pero podemos hablar también de procesos neurológicos o neuropsiquiátricos. Por ejemplo, alguna persona que haya tenido alguna lesión en el área del lenguaje, puede ser que no tenga ningún otro problema más que el lenguaje y que haya tenido un evento vascular o una lesión desmielinizante o algún trauma craneoencefálico. Entonces, no sé si estoy siendo como un poco claro con eso. Sobre todo porque en psiquiatría se pueden diagnosticar enfermedades que van desde el neurodesarrollo, es decir, de pacientes en edades pediátricas, pacientes muy chiquititos, ¿no? Pacientes que pueden tener, en psiquiatría vemos pacientes que tienen desde discapacidad intelectual hasta problemas del neurodesarrollo, que pueden incluir cuestiones del lenguaje. También vemos pacientes con trastorno del espectro autista, ¿no? Ese es, digamos, una de las cosas principales en niños o el déficit de atención. En adultos es más común ver, y por prevalencia en el mundo, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, que son las cosas más comunes, pero también los psiquiatras vemos y tratamos pacientes que tienen diagnóstico como trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, vemos pacientes que tienen trastornos de alimentación, anorexia, bulimia. Vemos pacientes que tienen trastornos o problemas por sustancias, ¿no? Abuso de alcohol, abuso de nicotina, abuso de otras drogas. Pacientes que tienen alteraciones o que tienen que ver con situaciones de tipo sexual, pacientes que tienen trastornos de personalidad, que es eso sí, un tema también muy socorrido en general en los medios. Vemos pacientes que tienen, como te decía, lo que pasa es que aquí cuando hablamos
trastornos de ansiedad se subdividen en muchos tipos, ¿no? Bipolar, trastorno como esquizofrenia. Entonces, la lista es larga, o sea, la lista es larga pero esos son en general. No sé, y no sé si con la respuesta que te di hace rato queda un poco claro, que por un lado es la lista de enfermedades y por otro lado son los procesos mentales que pueden o no estar relacionados con una enfermedad. Ok. Y ahorita de todas estas enfermedades que nos hablabas, otra de las preguntas era, ¿cómo saber cuándo debo de ir al psiquiatra y cuándo al psicólogo? Porque como que todas estas enfermedades, dices, todas suenan de con quién voy. Exactamente. Y de hecho es una pregunta que también nos hacen muchas personas y que cuando llegan, o sea, a mí me toca ver pacientes de primera vez que llegan a la consulta de psiquiatría y se angustian mucho y están muy estresados y al final te ven raro así como de este señor que me va a preguntar, ¿no? O sea, el psiquiatra o el doctor o la doctora, ¿qué va a hacer? Siempre se esperan un consultorio distinto, ¿no? Al que van con algún otro médico. Siempre se esperan luego preguntas eh, muy extravagantes o muy fuera de lo que le preguntan otros médicos. Pero el primer punto es, la consulta psiquiátrica es una consulta médica. Al igual que todos los médicos, hacemos una historia clínica de nuestro paciente, exploramos signos y síntomas. A diferencia de un cardiólogo que te tiene que poner el estetoscopio o de un otorrino que a lo mejor te está viendo la membrana timpánica o de alguna otra especialidad, pues la mayor parte de nuestra evaluación tiene que ver con la entrevista, ¿no? Entonces, nosotros, sí, de hecho, lo recomendable, y eso sí está mucho más visto en neuropsiquiatría, es el uso de exámenes físicos neurológicos dedicado a eso y el uso de herramientas, ¿no? Como en estudios de imagen. Pero al final de cuentas, la consulta psiquiátrica sigue siendo una consulta de médico normal, que vas armando el cuadro clínico y que, como te decía, este tipo de documentos para hacer diagnósticos como el DSM-5, pues te ayuda a obtener criterios e ir verificando qué criterios cumple un paciente o no para un diagnóstico. Se hace una entrevista, se integra un diagnóstico probable y mucho en psiquiatría tiene que ver con descartar, ¿ok? Porque hay enfermedades médicas que pueden parecer eh, puramente psiquiátricas, pero en realidad enfermedades médicas metabólicas, diabetes, hipotiroidismo, en general pacientes que sufren de cuestiones endocrinológicas se pueden confundir. Hay pacientes, a mí me ha tocado ver pacientes con anemia, ¿no? Que llegan muy fatigados o muy cansados y que al final de cuentas pues, no se trata de una depresión. Em, si el paciente o la persona ha tenido datos o criterios para ver a un profesional de la salud mental, y esto te lo pongo de esta manera como un profesional de la salud mental, porque en Estados Unidos y en Europa, llegar con un psiquiatra toma mucho más tiempo de lo que tardamos aquí en México o es mucho más complicado. Eh, Se hacen entrevistas y se hacen valoraciones por alguna persona capacitada en salud mental y eso puede arrojar ideas o criterios de si el paciente puede o la persona puede tener algún problema médico y de ahí se refiere dependiendo de varias razones. Uno es la severidad del cuadro. Normalmente las personas que tienen síntomas depresivos leves o síntomas de ansiedad leves pueden ser tratados con pura psicoterapia. Pero si el paciente tiene síntomas moderados o severos, la sugerencia de tratamiento en la mayoría de los casos de cualquier enfermedad psiquiátrica es que tenga tratamiento psiquiátrico y tratamiento terapéutico. ¿Ok? Entonces, no están peleados, o sea, los psiquiatras y los psicólogos no estamos peleados. Algunos sí, algunos siempre dicen que se pelean, pero en realidad no, porque al final de cuentas, los terapeutas manejan otro tipo de aproximaciones con el paciente que pueden ayudarles a
solucionar o enfrentar situaciones de la vida diaria que un medicamento no va a hacer, y viceversa. Ejemplo muy concreto. Las personas que tienen enfermedades desmielinizantes y que tienen depresión, usualmente tienen mucha fatiga, y eso se correlaciona altamente el síndrome depresivo con el fenómeno de la fatiga. Ahora, si tú lo ves desde otra perspectiva, hay muchos artículos de pacientes que tienen trastorno depresivo mayor y que tienen fatiga. O sea, no es un fenómeno único que ocurre, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, sino es un fenómeno compartido por otras entidades. Es mucho más común que se presente en personas que tienen esclerosis múltiple, eso es cierto, pero no es único. Ahora, hay tratamientos que pueden ayudar de una manera más directa a mejorar esta parte de la fatiga, y se puede intentar o se puede dar algún tratamiento farmacológico, pero es poco probable que con solamente la psicoterapia esa fatiga ayude a mejorar. Ahora, si cualquier persona dice, no, pues es que yo me peleo muchísimo con mi pareja, o me llevo muy mal con mis papás, o en mi trabajo siempre estamos peleando ¿no? Y todos me dicen que eso es difícil que lo arregle un fármaco. El fármaco ayuda a regular ciertas cuestiones del estado de ánimo, a disminuir la ansiedad, a controlar o regular la irritabilidad, etcétera. Pero las otras cuestiones que tienen que ver como cómo nos llevamos con las personas, cómo respondemos, cómo hacemos, tienen que ver más con la psicoterapia. Y al final de cuentas, yo te podría decir que la mayoría de los pacientes van de la mano de la psiquiatría y de la psicología. Perfecto. Ahorita quiero cambiar un poquito de tema para que no, por el tiempo, no dejar fuera la depresión, porque hablabas que en el diagnóstico hay que ir descartando que no sea otra cosa, ¿no? Que es un Ujú. diagnóstico de descarte. ¿Cómo descartamos que es depresión y no solo es tristeza o es desánimo? ¿Cuál es la diferencia entre depresión y estar Ujú. triste? Claro. O sea, estar triste, todos tenemos derecho a estar triste. O sea, eso, y estar tristes no quiere decir que estamos deprimidos, ¿ok? Sobre todo porque creo que en cuestión, o sea, una de las cosas buenas de que se hable más de estos temas es que pues la gente integra a su vocabulario estos términos. Pero el problema de integrar esto sin tener un conocimiento claro, pues es que banalizamos la palabra, y entonces por estar triste un día, todo el mundo dice estoy deprimido, necesito algún tratamiento farmacológico, cuando eso no es cierto. O sea, yo me puedo sentir triste un día porque pues, no fue el día que yo quería, recibí una mala noticia, algo me pasó, no, dejé mi computadora en el coche y me la robaron. Eso me puede poner triste, pero eso no quiere decir forzosamente que tenga yo un trastorno depresivo mayor, porque el trastorno depresivo mayor, y eso si quieren lo podemos revisar en otra charla, cuáles son los criterios específicos, pero se tienen que cumplir al menos 5 criterios de los que se mencionan en estos manuales de diagnóstico, que tienen que ver con estado de ánimo, que tienen que ver con alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia, es decir, estar durmiendo menos o más, alteraciones en el peso, que tienen que ver con pensamientos de inutilidad, pensamientos o de poca esperanza. Incluye también ahí la cuestión de pensamientos o ideación suicida. El paciente que tiene depresión normalmente tiene otras alteraciones en el comportamiento como disfuncionalidad, ¿no? Entonces, el punto aquí es que uno, se tienen que cumplir los criterios del trastorno depresivo mayor y se tiene que cumplir la temporalidad, ¿ok? Es decir, una persona que tiene 2 semanas o más de manera permanente con ese tipo de síntomas, es muy probable que tenga un trastorno depresivo mayor.
si cumple los criterios, que si quieres te digo, lo podríamos revisar en otra ocasión, como para no confundirnos. Entonces aquí creo que nada más quiero hacer el énfasis en una cosa es tener trastorno depresivo mayor y otra cosa es estar tristes o estar enojados o estar de malas o tener un mal día. Yo incluso a mis pacientes con depresión y que van saliendo y que llevan, ya no tienen esos síntomas que tenían antes al principio, que de repente me dicen, no, pues es que hoy me amanecí muy mal y yo creo que ya recaí, o me peleé con mi novia o con mi novio y ya todo se fue a la goma, entonces ya tengo depresión otra vez. No, todos tenemos derecho a un mal día, todos podemos estar tristes, incluso en el duelo, ¿no? O sea, al tener alguna pérdida o al enterarnos de alguna mala noticia. El duelo no es per se depresión, es una reacción que se tiene ante la pérdida de algo. Hay que tratar de definir bien esos conceptos. Perfecto. Hay varias preguntas ya en el chat, muchas gracias, las estoy anotando para que, como dices, vayamos tratando estos temas, aunque muchos ya nos estás hablando de ellos, como es el trastorno del sueño, no poder dormir o Ujú. tener pesadillas, alguien lo ponía. Y entre otras de las preguntas estaba justamente la que pone también Dani. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con una enfermedad como esclerosis múltiple? ¿Hay alguna zona del cerebro que determine que vas a tener depresión? Ya, no hay una zona única o exclusiva que te pueda definir o determinar al 100% que vas a tener depresión. Lo que sí es que hay hallazgos en estudios de neuroimagen de que los pacientes que tienen alteraciones o afecciones en el nivel, a nivel de cíngulo sí pueden llegar a tener más síntomas depresivos que las personas que tienen que no tienen lesiones en esa región. Otra región tiene que ver con la zona prefrontal. El lóbulo prefrontal es el lóbulo que tenemos hasta adelante, no es el que está hasta adelante de nuestra cabeza. Y normalmente las lesiones que tienen que ver o que están en el lóbulo frontal izquierdo son las que más se asocian. Ahora, con esto quiero ser muy cuidadoso y muy claro en algo. Si ustedes le dicen, oye, es que yo tengo una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, entonces ya me va a dar depresión, ya me va a pasar ahí. No, eso no es cierto para todas las personas, porque como les decía hace un rato, el- la complejidad que tiene la mente no involucra un solo grupo de neuronas. La mente, como lo que conocemos, la persona, ¿no? Así, quién es Leonardo, qué le gusta hacer, dónde ha vivido, quién es su familia, todas esas cosas están en una red muy amplia de conexión neuronal, a diferencia de estructuras cerebrales muy específicas que se encargan, por ejemplo, del centro respiratorio, ¿no? Entonces, cuando una persona pues, tiene lesiones en el tallo cerebral, donde hay regiones específicas que se encargan de esto de eh, cómo o sea, de la frecuencia cardíaca, de cómo está latiendo tu corazón, de la respiración, ahí sí vas a tener un problema en ese punto o en esa función. En cambio, en la mente no es específico, pero sí hay ciertos estudios donde observan que hay algunos pacientes que tienen más alteraciones en corteza del cíngulo, frontal izquierdo y algunas lesiones temporales. ¿Corteza del qué? ¿Me lo repites? Del cíngulo, del Cíngulo. cíngulo. Ajá, exactamente. Muy Otro bien. día, en alguna de las sesiones podemos incluir algunas gráficas como para ubicarnos en el mapa cerebral. Sí, sí, porque está muy complicado. Como región frontal, bueno, pues sí te imaginas, pero esta corteza, sabrá Dios en dónde esté. Bueno, y ustedes, los psiquiatras y los neurólogos, seguramente. Y, obviamente hay tratamiento para la depresión por todo lo que nos estás platicando. ¿Nos puedes decir en qué consiste el tratamiento y si el tratamiento tiene que ver con el tratamiento que llevas para la enfermedad de la esclerosis o de cualquier enfermedad que tengas o es un tratamiento aparte?
Ya, son tratamientos que se dan de manera paralela y al final de cuentas, o sea, farmacológicamente utilizamos medicamentos que son antidepresivos. Eh, el nombre también está en pelea, ¿no? Porque muchas de las personas igual confunden cuáles son antidepresivos y cuáles no son antidepresivos. Usualmente cuando usan clonazepam o alprazolam o diazepam, confunden a ese grupo de fármacos con antidepresivos porque así luego le mencionan a la gente y esos no, son medicamentos que sirven para otras cosas, ¿no? Para cuestiones de sueño, cuestiones de ansiedad. Pero los medicamentos antidepresivos son los que ayudan a mejorar los síntomas de los que hablábamos hace rato. Ahora, la elección del tratamiento antidepresivo sí tiene que ser muy específica y muy personalizada, sobre todo porque los síntomas que tiene una persona con depresión no son iguales a los que tiene la otra persona y a la otra y a la otra. Por eso tenemos una gama de tratamientos muy diferentes que cualquier tratamiento antidepresivo sirve para que el paciente mejore en este tipo de fenómenos, ¿ok? O sea, todos los medicamentos que se utilizan para este tipo de problemas sirven para mejorar la depresión, pero hay algunos medicamentos que además de eso pueden hacer que la persona mejore su sueño, otras personas hacen que se mejore su actividad física, su energía, otras personas les ayuda más en la concentración. Entonces, en las personas que tienen trastorno depresivo, lo que hace es elegir un tratamiento antidepresivo, se prueba la efectividad en esa persona y si no funciona, usualmente se cambia a otro antidepresivo y de ahí en adelante podemos hacer combinaciones de fármacos con algún medicamento antidepresivo de otro tipo y también podemos hacer ir escalando, digamos, en la toma de decisiones de este tipo de tratamientos. Pero al final de cuentas, en lo que nos tratamos de enfocar es tener un tratamiento farmacológico de base con un antidepresivo y vemos si agregamos algún otro tipo de tratamiento farmacológico. Ok. Leonardo, de acuerdo con la última encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, se dice que en México se estima que hay un 5,8% de la población mexicana que ha tenido ya por lo menos un episodio depresivo en su vida. Esto es en mayores de edad. Y las mujeres tienen una tasa más alta, un ocho punto dos por Ujú. ciento, mientras que los hombres un 3,3%. Platicando con la doctora Vero Rivas, que aquí muchos conocemos, me decía que a la consulta, cuando llegan los pacientes, antes de él tener el diagnóstico de esclerosis múltiple o la enfermedad desmielinizante que sea, ya el 60% de todos los pacientes, por lo menos el 60%, que es más de la mitad, ya tuvo un episodio depresivo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar o cómo dirías tú que está relacionado el tener una enfermedad per se te hace estar depresivo o también puede ser el impacto o pueden ser todos estos síntomas invisibles los que te van causando depresión antes de que te diagnostiquen y sepas que Ajá, realmente tienes algo? claro. Es un fenómeno interesante desde el punto de vista clínico, porque no solo aplica para la esclerosis múltiple, eso también le pasa a pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Eh, es, es decir, cuando tú puedes hacer el diagnóstico de M o de enfermedad de Parkinson, es cuando ya tienes ciertos criterios neurológicos, eh, ciertos datos en la exploración física y ciertos hallazgos, ¿no? A nivel de imagen o a nivel inmunológico. Lo que sí ocurre muy frecuentemente es que en los pacientes que tienen enfermedades neurológicas, es bastante común, o sea, como un 60 en el Parkinson es un poquito más como 65%, que hayan tenido algún episodio depresivo previo en su vida y que normalmente son episodios depresivos moderados o severos que han requerido tratamiento farmacológico. Entonces, la propuesta
clínica que se tiene es que este tipo de fenómenos neuropsiquiátricos que anteceden a la presentación neurológica de una enfermedad se deberían de incluir como parte de la propia enfermedad. El problema radica justamente en eso, ¿no? Si tienes un episodio depresivo, entonces no hay pruebas para saber qué es lo que va a pasar en 5, 10, 15, 20 años. ¿Sí me explico? Entonces todavía estamos en una etapa muy temprana, muy en pañales de poder decir, oye, tengo un paciente de 25 años que llegó a mi consultorio por un episodio depresivo severo. Seguro va a tener Parkinson cuando tenga 60 años. Eso es muy complicado de saber ahorita y sería, o sea, sería hasta irresponsable decirlo de esa manera tan tajante. Pero al final de cuentas, la observación clínica es esta. Entonces, lo que se está intentando hacer es cómo hacer este puente para que nosotros podamos hacer diagnósticos previos en pacientes en los que tiene sospecha. Y al final de cuentas, lo que ocurre comúnmente es que tengas pacientes con episodios depresivos moderados o severos que requieran tratamiento y que normalmente sean en edades tempranas, ¿no? El caso de Robin Williams, ¿no? El comediante, pues es uno de esos. Él había tenido episodios depresivos muy severos y de repente, años después, debuta con una enfermedad neurológica de este tipo. Entonces, no es exclusivo para ese tipo de enfermedades, pero sí se ve más comúnmente. Entonces, al final de cuentas, creo que lo que tiene que ver es, o sea, si tú estás teniendo algún síntoma, lo ideal es que te vea algún médico que sepa de que sepa tratar, que sepa observarlo y que te pueda ir ayudando en el camino, Leo, no quiero que se nos termine el tiempo y nos quedemos, hay ¿no? muchas preguntas en el chat, entonces tengo yo otras que tenía ya preparadas, pero quiero que nos digas, Dime. así como las banderitas rojas, esos, ¿en qué nos tenemos que fijar para decir, esto ya no es una tristeza normal, ya sea que lo veamos en nosotros o lo veamos en otras Mm, personas? ¿Qué nos recomiendas? En qué nos tenemos que fijar y qué ok. es lo que tenemos que hacer? La severidad de los síntomas, o sea, un paciente con depresión severa en donde esté disfuncionando altamente, es decir, la persona puede, ella o él puede dejar su trabajo, puede ser negligente con su familia, ¿no? Ese tipo en esa funcionalidad tenemos que poner atención. Número dos, pacientes con síntomas graves que tengan ideación o planeación suicida, que tengan esta cuestión de querer lastimarse o de querer pues morirse, ¿no? De querer perder la vida. Tercero, pacientes que tienen síntomas depresivos y que además estén teniendo ideas o fenómenos alucinatorios que se parecen como a la esquizofrenia, pero no es esquizofrenia, pero que pueden llegar a tener ideas extravagantes o estar pensando que los persiguen o que la gente les quiere hacer daño. Y digamos, esos son como los más agudos, como los que tendríamos que poner atención. Pero Perdón que te interrumpa, ujú, sí. porque veo varias en el chat. Los problemas del sueño, que duermas más o que duermas menos, esos no van ligados a depresión o también hay que checarlos. Digamos, o sea, digamos, como en banderas rojas serían principalmente los que te digo, y sobre todo si están combinados con otras cosas. Si es una persona que además abusa de sustancias o de alcohol o tiene alguna enfermedad crónica, pues hay que poner atención en esos pacientes. Ahora, el sueño tiene que ver más bien con un criterio de la depresión. Hay pacientes que duermen muy poco, hay pacientes con depresión que duermen mucho. Y eso es más bien para tratar de enfocarnos en el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Ok, pero no entra entonces en Pero las como, banderas rojas. o sea, lo que pasa es que el sueño es, como es otro tema, por ejemplo, en psiquiatría y tú me preguntabas hace rato, ¿qué otra cosa, men? Pues hay trastornos del sueño. O sea, ese es otro tema, además de la depresión y de la ansiedad y del trastorno obsesivo, la esquizofrenia, otro tema es trastornos de sueño.
Entonces, el insomnio es una cosa muy común que se acompaña de la mayoría de los fenómenos neuropsiquiátricos. Ahora, una persona que está durmiendo mucho y que tiene depresión o que no está durmiendo nada, el problema de no dormir es que es muy molesto. Entonces, la gente cuando no duerme va muy rápido a consulta. ¿Ah? La gente puede pasar años, y eso te lo digo porque eso se ve en todo el mundo, no solo desde México, eso es en todo el mundo, años con depresiones leves o moderadas y que no reciben tratamiento porque ellos no le dan la importancia necesaria. Pero si llevas 4 días de no dormir nada, inmediatamente vas a cualquier doctor a que te dé lo que sea que te haga dormir. Pero si es un paciente que tiene muchos síntomas o alteraciones del sueño, evidentemente va a ir más temprano, va a ir más pronto a la consulta y no es un foco rojo a menos, o sea, en cuanto a severidad, a menos de que sea un gran, o sea, un factor muy problemático para el paciente. Ok. Y entonces ahora que ya vimos estos puntitos rojos o estas banderitas rojas que nos decías, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, Pues obviamente, mira, doctor, pero ¿qué podemos hacer mientras no todos tenemos a un doctor, un psiquiatra, o la facilidad de llegar a un médico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos? exactamente. El primer punto es darse cuenta, ¿no? O sea, darse cuenta de que algo no está funcionando y sobre todo, como te decía, estas personas con focos rojos o banderitas rojas, pues probablemente sea el propio paciente o la familia la que lo busquen. Pero hay muchos pacientes, hay un grupo muy grande de pacientes que tienen síntomas depresivos leves o moderados y que normalmente tienen estas alteraciones en su funcionalidad de la vida diaria o incluso en el disfrute de la vida, y que van por ahí, ¿no? Y pasan años y dicen, pues sí, yo hago las cosas y voy a mi trabajo, pero pues no estoy bien con mi familia, ni en mi empleo, ni nada, y no disfruto las cosas. Ese tipo de pacientes también necesitan atención. ¿Qué cosas pueden ayudar a las personas para mejorar o para no sentirse tan mal en cuanto a la depresión? Uno es buscar atención de un profesional de salud mental que puede ser un psiquiatra, este, buscar un profesional de la salud mental que es un psicólogo o un psiquiatra. Segundo, la persona debe o debe de tratar de intentar tener eh, mejor cuestión de salud en general, porque lo que sí se ha observado es que el no hacer ejercicio o el tener una mala dieta sí te condiciona a tener un aumento de síntomas psiquiátricos en general. Eh, Creo que esas dos serían las principales cuestiones a considerar, o sea, buscar atención lo más pronto posible, porque al final de cuentas, y lo que abogamos mucho en psiquiatría, es que este tipo de fenómenos suelen normalizarse y las personas no buscamos atención médica sino hasta que los síntomas son muy severos. Y a diferencia de otras patologías, eh, como la esclerosis múltiple, en donde puede llegar a tener síntomas como muy avasalladores y muy severos y que inmediatamente van a buscar atención médica, ¿no? Es decir, si pierdo la visión de un ojo o si de repente tengo alguna cuestión de movilidad, normalmente voy luego, luego. Pero en caso de psiquiatría, la gente lo va dejando, ¿no? Entonces, buscar atención lo más pronto posible. Justo así como que diste en el clavo, porque te iba a decir, como te decía hace rato, la mayoría de los que estamos aquí somos pacientes de esclerosis múltiple, muchos con síntomas invisibles que ya estamos como acostumbrados a vivir con tengo algo, pero ya ni lo digo. Y así puede pasar con la depresión. Ahorita decías, vas al doctor, claro, cuando el brote es muy fuerte, entonces sí corres al doctor. La depresión, ¿hasta dónde te puede llevar? ¿Hasta dónde te puede afectar la depresión en tu día a día, en tu vida cotidiana? Pues mira, a muchas de las personas que tienen depresión tienen esa como depresión funcional, en donde dicen, pues yo hago mi vida, ¿no? Estoy aquí en la casa, hago de comer, salgo, voy a dejar o voy al súper, o el que sale a trabajar o la que sale a trabajar, pues voy a la oficina o estoy ahí con mis
colegas, hago lo que tenga que hacer, o estoy ahí con mis hijos y los cuido, pero no lo disfruto, no me siento bien haciendo las cosas, sino que eso como nadar de a muertito, ¿no? Estar así haciendo las cosas por hacerlas. Y ese nivel de vida, eso es muy tolerado por muchas personas y pueden pasarse así años. Y al final de cuentas, eso que hablábamos al principio de qué es la salud mental, tiene que ver no solamente con el no estar mal, sino con estar bien y disfrutar las cosas que nos gustan a nosotros. Decir, ay, a mí me gusta cosas tan simples como ir y comprarme una Coca-Cola o un helado, no en la tarde y caminar por el parque. Ese tipo de cosas de disfrutar, ahí. Y si nos vamos al extremo más complejo o más devastador, pues es que el trastorno depresivo mayor es la enfermedad psiquiátrica que se asocia mayormente a suicidio en el mundo. Entonces, si tú me preguntas hasta qué grado puede llegar una persona con depresión, pues es la enfermedad que más se asocia a suicidio. Entonces, por desgracia, hemos estado viendo un incremento a nivel mundial de las tasas de suicidio y sobre todo en gente joven. O sea, esto es algo muy problemático, y no solo de México, está pasando en todo el mundo, que ya la tercera causa de muerte en personas de 15 a 25 años es suicidio. O sea, no es algo menor. Están los accidentes automovilísticos, algunas enfermedades heredadas y luego el suicidio. Entonces, deberíamos de poner atención en eso. Claro. Y yo creo que también este grupo, digo, este tipo de, pues sí, como de grupos de apoyo, como nos decías al principio, hablarlo, ¿no? Tratar de buscar con quién poder compartirlo y no irte quedando con todo. Hay muchísimas preguntas en el chat, eso, muchos temas que sugieren. Yo creo que ya no nos da tiempo de contestarlas, o no sé, ¿cómo ves? Tú A dinos, Leo. ver, sí, échame, sí, tú Sí, dime nos algunas, sí, echamos sí. una. Voy a tratar de ir más rápido, sí. No, a ver, o te digo, también era como la idea, ¿no? De ir poniendo temas Ujú. que pudieran hacer. Bueno, ya Lulú decía lo de la memoria. Me fui hasta arriba para ir por orden como las fueron poniendo. Eh, Alguien dice, las pastillas para, bueno, no alguien, Diana. Diana nos dice, las pastillas para la depresión, pero te duermen y no se vive esa ansiedad, ¿cómo debe de ser tratada? De veras, esto es un tema muy importante. Luego dices, no, ni me tomo el Mm, medicamento porque ando toda dormida. exacto. Mira, como ya hay una variedad muy grande de tratamientos farmacológicos, yo te puedo decir, sí, psiquiatría hay medicamentos, algunos antidepresivos que causan mucha sedación y mucha fatiga. Pero eso no es cierto para todos los tratamientos farmacológicos. Hay algunos tratamientos farmacológicos que incluso ayudan a que la persona esté más despierta, con más energía o más activa, y hay otros medicamentos que son más sedantes. Por eso depende mucho de los síntomas que tenga el paciente, qué tipo de medicamento le vas a dar. Entonces, el punto es tratar de escoger qué medicamento le vas a dar a cada paciente, sobre todo para que tenga, por un lado, la menor cantidad de efectos adversos, pero que sí le sea útil y que sea funcional a la persona. Entonces, así como a mí me ha pasado que algún medicamento pueda tener algún efecto adverso en alguna persona, pues aquí lo importante es tratar de comunicárselo a su médico, porque muchas veces los doctores nos quedamos, bueno, voy a dar tal medicamento porque veo este perfil clínico en la persona y resulta que fue ese uno de cada 1000 que le dio sedación. Y si no nos enteramos, pues nosotros o decimos, pues ya se fue con otro doctor o está re bien el paciente y ya no regresó. No, pero creo que ahí más bien tiene que ver con la comunicación eh, eh, constante con tu médico. Lizzie nos cuenta que tiene enfermedad de Vic, que es neuromelitis óptica, NMO, y que tiene problemas de sueño. Y creo que es importante, Lizzie, dices que te mandaron, ya lo comentaste con tu neuróloga y te mandan a psiquiatría y quiere conocer tu opinión. Ok. O sea, si tienes un problema de sueño, creo que lo ideal es que sí te vea
algún especialista que vea más sueño y en este caso somos los psiquiatras. Sobre todo porque eh, el sueño suele ser como muy obviado por otras especialidades y usualmente no se tiene un interrogatorio tan, tan dedicado como muchas veces lo hacemos nosotros. Es decir, es como otras especialidades, ¿no? El gastro o alguien más dice, ah, ¿duerme bien o no duerme bien? Ah, no, no duermo bien. Ah, bueno, pues la primera idea siempre en general es dar clonazepam a la gente, que puede ser una opción si tu cuadro clínico corresponde a eso. Pero aquí lo ideal es que tengas un interrogatorio adecuado por un psiquiatra y que no todo es clonazepam. Puede ser que te lo den y que esa sea una opción o sea, una buena respuesta, sí, pero hay muchas otras opciones farmacológicas. Yo iría, y si, Claro. o sea, sobre todo si, Sí, es sí, como yo les digo también, o sea, una mala noche o de no dormir, pues igual nos pasa a todos. Tomé demasiado, o sea, se me ocurrió ir a la cafetería, no al Summers y tomé 18 cafés de manera interminable, pues obviamente son las 3 de la mañana y no me duermo. Pero si tienes un problema ya crónico de sueño y además tienes algún otro problema médico, creo que sí, yo sí iría a tratarme. claro. Lizzy, y no, bueno, pediste la opinión del especialista, ya te la dio, pero creo que aquí todos te diríamos lo mismo. Si ya te mandaron, no lo dejes, ve, es por algo. Igual que si te mandan algún otro especialista, pues hay que tratar de ir si tenemos la posibilidad. Y esta pregunta de Eric, muchas gracias por tu pregunta, Eric. Dice, entendería que la esclerosis múltiple es una afectación al cerebro. Algunos doctores los he escuchado decir que fue por un tema que nos afectó muy fuerte a la mente, tipo depresión. ¿Esto es cierto? Porque sí te dicen, ¿no? Así de, algo te pasó que te desató la esclerosis, que por eso te dio esclerosis múltiple. ¿Eso es cierto o no? Ajá. O sea, algo te pasó que te desató la esclerosis múltiple, eso es cierto, porque si no, o sea, no es de generación espontánea. Ahora, ¿cuál es la razón específica y única en todos los pacientes que tienen EM? Pues esa es una de las respuestas que también hay que responder y teorías hay muchas. Ahora, si la pregunta es así como de, ¿te dio depresión muy severa y por eso te dio esclerosis múltiple? Yo te diría, es exactamente la misma relación que la gente en el pensamiento común tiene de que te dio un susto muy fuerte y te dio diabetes. Es exactamente lo mismo, es decir, es falso. Eso no es cierto. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Uno, que como dijimos hace rato, las enfermedades neurológicas crónicas suelen o pueden presentar síntomas neuropsiquiátricos previos sin que tengas alguna lesión neurológica o algún síntoma clínico neurológico años antes. Como les decía, el pacientes con Parkinson o con esclerosis múltiple pueden tener algún episodio depresivo muy severo en edad joven y 20 o 30 años después empezar a tener alguna, o 10 años, ¿no? A tener alguna enfermedad neurológica. Segundo, todas, todas las enfermedades psiquiátricas o bueno, casi todas las enfermedades psiquiátricas, es mucho más común verlas en pacientes que tienen enfermedades neurológicas. ¿Por qué? Hay muchas razones y habría o podríamos poner cada una de las enfermedades, pero al final de cuentas, lo que estamos viendo es que hay una afección directa al sistema nervioso central. Y al final de cuentas, cuando estamos hablando del sistema nervioso central, es el lugar en donde radican nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conducta. Entonces, al final de cuentas, no es que te haya dado depresión y que por eso te dio esclerosis múltiple, sino tendríamos muchísimos más pacientes con EM de los que estamos viendo. Entonces, no, eso no tiene una relación con otra. Que puedan coexistir, eso es cierto, pero que sea el causante de eso, ¿no? Sí, o sea, no, no es como un virus que se te pegó o como que te comiste el taco de la esquina y te enfermaste del estómago por culpa del taco que estaba mala la salsa, ¿no? O sea, eso no puede ser. Luego viene la pregunta de Lulú.
que habla mucho de cambios, irritabilidad, ansiedad. Yo creo que eso sí lo dejamos porque es un tema muy largo para una de los temas de mes. Igual Ale Barón, que nos pone varias cosas de su esposo referentes al sueño, ya hablamos de eso. Y también le vamos a dedicar una plática únicamente a trastornos del sueño. Vicky nos pregunta, ¿es verdad? Bueno, nos pregunta, más bien te pregunta a ti, Leo. ¿Es verdad que Sí, los sí antidepresivos, valdría la pena. Ujú. es verdad que los antidepresivos suben de peso en los pacientes? Yo uso sertralina, Súper común. sertralina. Sí, esa es una pregunta súper común, porque en psiquiatría sí tenemos fármacos que están relacionados al aumento de peso. Hay antidepresivos que sí aumentan de peso y hay antidepresivos que no se ve un cambio grande desde que usas algún medicamento de este tipo. Es decir, los medicamentos antidepresivos que no aumentan de peso, eh, o sea, hay algunos que no aumentan de peso y que incluso se asocian a disminución de peso, pero de 1 o 2 kilos, y hay otros medicamentos que sí se asocian. Entonces, como les decía, en México hay como una opción como de 20 antidepresivos, más o menos, de diferentes, no marcas, sino sustancias. Entonces, esas, digamos, si lo ponemos en una regla o en una línea, podríamos acomodarlo de muchas maneras. Si tú me dices, oye, ¿cuáles son los antidepresivos más sedantes y los menos sedantes? Pues existe un orden farmacológico y que hay muchas tablas de eso. Si tú me dices, oye, ¿cuáles antidepresivos aumentan de peso y cuáles no? También se pueden acomodar. Entonces, eso no es cierto para todos los antidepresivos. Y de hecho, los más modernos, los antidepresivos más modernos, son los que menos se asocian a ese efecto adverso. Ok. Delia, tu pregunta ya no las contestó, si se requiere psicología o psiquiatría, y esto está quedando grabado, ya nos dijiste que los dos, y va dependiendo de cada caso. Emma dice, ¿involucra la disminución de la masa cerebral por esclerosis múltiple, problemas de salud mental y el uso de antidepresivos puede ayudar o depende de los síntomas? Mira, depende mucho de los síntomas y lo que se ha observado en pacientes que tienen depresión es que lo que llega a verse alterado no es exclusivamente el volumen cerebral de diversas zonas, sino también tiene que ver con la conectividad que tienen esas zonas neurológicas. Lo que sí se ve en muchos pacientes que tienen depresión es que tienen disminución de la actividad neuronal a nivel prefrontal y a nivel de algunas regiones límbicas como el hipocampo. Entonces, ese tipo de cambios que se pueden observar en esos pacientes sí están asociados a depresión. Y bueno, otra cosa interesante es que esos mismos pacientes que están deprimidos y que reciben tratamiento farmacológico vuelven a tener esa funcionalidad o esa actividad neurológica previa. Entonces sí se puede recuperar. Ok. Ceci, pues nos cuentas de tu hermano. Ojalá que lo puedas convencer de que se una por lo menos a estas pláticas de salud mental y trate de expresar lo que siente. Igual, Luis, muchas gracias por los temas que propones. Nos pregunta Y que perdón, sí, sí. perdón ahí que te interrumpa, porque me decías hace rato, ¿qué otra cosa se puede hacer para fomentar la salud mental? Y creo que una de las cuestiones importantes es oír o platicar con otras personas, porque muchas veces uno está metido, ¿no? En su rollo y en sus ideas, y de repente cuando oímos a alguien más que le pasa lo mismo, podemos tener esta identificación, ¿no? De saber de que no soy el único al que le pasa, pero que además podemos buscar en conjunto alguna respuesta, o seguramente podemos tener la experiencia de alguien más que ya lo ha hecho. Entonces, eso puede servir. Claro, sí, los grupos de apoyo siempre serán buenos. Ale nos decía si das consulta en línea, era la última pregunta para que nos dejes tus datos, entonces ahorita no los das. Y Abel dice, mi madre me llevó al psiquiatra de niño porque dilaté en dejar de mojar la cama y me dieron fármacos.
¿Será algo que haya detonado la esclerosis múltiple? Ya. No, no, porque la enuresis, que es, digamos, en cuestiones de psiquiatría, es otro de los temas, ¿no? De los chiquitines que siguen mojando la cama y eso, y que reciben tratamiento farmacológico. No, o sea, no tendría que ver con haber recibido algún tratamiento de este tipo, o haber tenido enuresis. O sea, probablemente de lo que estemos hablando es que sean cosas concomitantes. Es decir, yo puedo tener migraña y tener acné. O sea, puedo tener las dos cosas y no están peleadas una con la otra. O puedo tener colitis y puedo tener algún problema de articulación en mi cadera. La cuestión aquí es que cuando hablamos de enfermedades neurológicas crónicas, como les decía hace rato, casi todas las enfermedades eh, neurológicas se acompañan más de presencia de síntomas neuropsiquiátricos. Pero esa asociación yo no me atrevería a hacerla, o sea, de que hayas tenido enuresis y que por eso tengas M, no, yo no me atrevería a hacerlo. Pues muchísimas gracias. Si nos puedes dar tus datos en donde te podemos contactar, vamos a dejar y de todos modos se los voy a compartir el Instagram de su fundación para que también los empecemos a seguir y a tener más información de salud mental. Con gusto, igual te lo paso a ti o lo pongo en el chat o Como quieras, o si quieres pasármelo y ya se los comparto yo porque luego se sí, nos anda sí, si perdiendo. quieres. Compartimos tus datos. Exacto, si quieres te lo paso en un ratito, sí, claro. Aquí, bueno, ay, oigan, ya no pongan. Ya era, me había quedado en el último comentario de Luis, que era en qué se distinguen psiquiatría y neuropsiquiatría, que dije, bueno, ya queda como un tema pendiente, pero muchísimas gracias. Mari dice, ¿algún grupo de ayuda tipo terapia grupal para las personas con depresión? ¿Conoces algún grupo en especial que nos recomendaras? Pues mira, conozco un par de grupos, pero yo estoy en la Ciudad de México, entonces no sé dónde esté la persona. Igual te digo, es que yo sé que hay gente de toda la República, ¿no? Conectados. Y hay algunos grupos de ayuda que están en línea. Entonces, eso puede ser útil también, sobre todo porque la pandemia también abrió un poco como que ese canal, ¿no? O sea, por un lado que la gente estuviéramos más permisivos de utilizar la tecnología para tener consultas de algún tipo, y por otro lado, pues la accesibilidad, ¿no? Que le da a muchas personas, a lo mejor tú no puedes ir y salir de tu casa tan fácilmente, o en la misma ciudad, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México, que puede ser un caos trasladarte o que estés en otra ciudad, pero sí, con gusto igual te puedo mandar el dato. Ah, buenísimo. Y ya por último, Cristo nos dice, si tienes depresión, y bueno, obviamente como él dice aquí, ya tienes un tratamiento, ¿el tratamiento es de por vida? ¿La depresión se cura? ¿O si de veras te quedas siempre con tratamiento, como con la esclerosis? Ya, no, o sea, hay muchos pacientes que pueden tener un episodio depresivo que se tratan y que después de un año puedes quitarles el tratamiento si todo ha estado bien. Entonces, lo que dicen las guías de tratamiento es un paciente que tiene un episodio de primera vez, puedes tratarlo durante unos 12 meses, quitar el tratamiento y que no le vuelva a pasar. Pero si esa misma persona ya tuvo al menos 2 episodios depresivos, la probabilidad de tener un segundo y un tercero y un cuarto va aumentando, ¿ok? Aquí el problema es no recibir tratamiento de manera pronta y de manera adecuada. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros detectemos algún síntoma depresivo o cuando algún familiar o alguien más nos diga, oye, veo que esto no está funcionando o que tú no estás bien o así, pues tratar de recibir atención lo más pronto posible. Entonces, eh, sí puede ser, o sea, puede ser el caso de que alguna persona con trastorno depresivo necesite recibir tratamiento farmacológico de manera permanente. Sí, sí puede ser. Pero también están los otros casos que requerirán tratamiento. Ahora,
Solo para clarificar, los tratamientos farmacológicos psiquiátricos son largos a comparación de otros tratamientos médicos. O sea, de otros tratamientos médicos como cuando tenemos gastritis o una gripa, una bronquitis, este tipo de cosas que a lo mejor estás, o una infección de vías urinarias, que a lo mejor estás 1 o 2 semanas con antibiótico. Los tratamientos farmacológicos en psiquiatría pues se requieren a veces 1 año si es de primera vez, pero si te has tenido 2 episodios depresivos se sugiere que lleves el tratamiento pues, entre 2 y 5 años. Entonces considerar que estos tratamientos son largos, ¿no? Muchas gracias. Y gracias, Silvana, ya nos pusiste aquí las ligas para Instagram. Muchísimas gracias para seguirlos. Y ya, nada más estoy diciéndote que es la última y es la última, pero creo que esta sí es la última. Dices ahorita, los tratamientos son largos. También te hacen efecto luego, o empieza a tomártelo y espérate tantito, como pasa a veces con algunas pastillas como la gabapentina o tratamientos para el dolor, que tienes que esperar a que hagan efecto. No es que te lo tomas y a la media hora ya se te quitó el dolor. Ajá. Sí, y eso también tiene que ver como una percepción que se tenía antes de la psiquiatría de no, pues te tomas hoy, o sea, empiezas hoy jueves 11 el antidepresivo y te tienes que esperar hasta el 11 de febrero para ver si ya tienes algún resultado. No, la conducta actual en psiquiatría es tratar de valorar y de tener respuestas más prontas. Entonces, cuando un médico empieza algún tratamiento antidepresivo a un paciente, tendríamos que ver resultados no absolutos ni una diferencia tan grande, pero sí una diferencia de al menos un 20 o 30% en las primeras 2 semanas. Si eso no se alcanza, se tiene que optimizar el tratamiento. Entonces, aquí el punto es tratar de tener mejor respuesta para que la persona pueda tener una mejor funcionalidad y una mejor recuperación, pero que esto no se haga eterno, ¿no? Así como de, pues empieza a tomarte sertralina y te veo en 2 meses y a ver cómo te ha ido. No. O sea, el punto es tratar de hacerlo de una manera más dinámica y esos criterios se han cambiado en los últimos años en psiquiatría. Ahora, si tú me dices, y entonces a las 2 semanas ya me tengo que sentir excelente, perfecto como yo quisiera, no, probablemente no pase eso, pero sí tendrías que ver un cambio progresivo a lo largo, sobre todo del primer mes. Y las primeras 2 semanas son como el punto de corte para decidir si tienes que hacer algún ajuste de tratamiento. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por esta primera plática. Creo que estuvo muy interesante. Ya surgieron muchos temas aquí de los que podemos hablar. Ale nos pide hablar del sueño. El sueño lo hemos platicado y es algo que nos afecta a todos. Vamos a tratar de programarlo lo más pronto posible. Muchas gracias, Leonardo, por darnos este tiempo. Con gusto, ¿no? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y ahora les iba a pedir si los que puedan y quieran prender su cámara para que tomemos una captura de pantalla que la podamos compartir, quien quiera hacerlo. Y también recordarles que pues la plática se grabó y la vamos a subir para quienes entraron después o quieren escucharla nuevamente. Aquí va a estar. Veo que Liber entró tarde y siempre Liber tiene cosas muy interesantes, así es que Liber va a quedar grabada. Ahí los estoy esperando tantito porque están prendiendo las cámaras y me va aquí poniendo. Mientras, ya también estoy copiando los links para Instagram y ahorita se los comparto en el grupo. Va la primera, como no sé en qué pantalla está cada quien, ustedes sonrían todo el tiempo porque son 2 pantallas. Así es que va la primera. Listo, espérenme. Me voy a la segunda pantalla. Ah, Pau, ya te vi con tu mamá ahí. Listo, la segunda pantalla. Pues muchísimas gracias. Esperamos ahora sí la próxima vez, pues ajustarnos al tiempo, pero te agradecemos muchísimo y que nos hayas dado un ratito más de lo que estaba programado. No, con gusto, que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias. Feliz Gracias, año buenas para noches. todos, además. Bye.
Buenas noches a todos. Gracias, Igual. doctor. Bye. Noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por toda la información. Gracias, buenas noches. Bye. Bye. Bye, Gracias, hasta luego. doctor. Buenas noches. Bye.